Bien, entonces vamos a hacer aquí una pequeña comprobación de las cosas que tiene aquí instalado en Amazon, ¿ya? Entonces vamos primero a ver si es que tenemos Django-admin versión. Esto obviamente que lo pueden instalar con Python pip y harían la misma cosa que uno hace cuando uno instala la máquina de Amazon. Y tenemos acá la versión 4.04, que es una versión bastante avanzada, ¿ya? Ahora voy a crear, aquí estoy en la carpeta que es Bitnami, ¿ya? Y tengo aquí primer proyecto, que era lo primero que habíamos hecho. A ver, así. Sí, de hecho habíamos hecho una cosa, pero lo voy a hacer de nuevo. Entonces aquí Django-admin eh, start project eh, web test. Luego cd web test. Ya. Aquí tenemos al tiro, inmediatamente vamos a tener este manage.py, que es el que va a hacer la magia de ejecutar el proyecto. Y tenemos también dentro de la carpeta web test, vamos a tener una estructura que es los archivos de administración que tiene el mismo Django, ¿ya? Entonces voy a ir un poco hablándole un poco de esta estructura, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, el init, el settings, URLs, WSGI, pi y ASCII son archivos principales del proyecto, por decirlo así, ¿ya? Y el archivo que está acá, que es por ejemplo manage.py, es el archivo principal donde uno puede hacer script, ¿ya? Obviamente que esta carpeta más interna, que es esta de acá, el init, por ejemplo, aquí, el archivo init es como, por decirlo así, es todas las cosas que tú quieres hacer en Python que se ejecuten en el momento en que empiece la web, ¿ya? Pueden hacer algunos scripts que a ustedes les convenga o que inicialicen ciertos objetos, ¿ya? Y ahí se pueden armar algunas cosas. La otra cosa, por ejemplo, que es importante es este archivo, que por lo menos aquí ya vienen vacíos, pero acá el ASCII es el que nos va a servir para hacer todas las cosas que sean de instalación, ¿ya? Si ustedes quieren llegar y hacer el despliegue en algún sector en particular, entonces este es el archivo en donde vamos a tener alguna incidencia. Entonces, generalmente ese archivo se deja así cuando uno está haciendo el proyecto en desarrollo, pero cuando uno ya tiene que instalarlo en ambientes o en servidores de producción, aquí uno ya tiene que hacerle mano a este archivo, ¿ya? Entonces, ahí se puede hacer. El otro archivo que, el otro archivo que es bastante útil es el archivo que está acá, que es que no se me perdió, cat settings. Este archivo que está acá es uno de los que podríamos decir que cada vez que uno tiene un proyecto Django es lo que más se usa, ¿ya? Y también acá es donde uno llega y configura eh, también las rutas de las aplicaciones internas que yo les voy a enseñar, o sea, cómo armar su pequeño proyecto en donde se dividan en varios web modules que tengan dentro de la misma aplicación. Y entonces, obviamente que todo esto está con la finalidad de uno
de uno presentar un concepto nuevo de web apps con sus propias apps internas y no tener que estar haciendo digamos que un entramado tan grande de rutas para poder lograr ese objetivo, ¿ya? De separar perfiles, por ejemplo, o separar módulos, que estén separaditos de esa manera. Entonces, en donde vamos a utilizar mucho ese tipo de lógica es acá, donde uno dice installed apps, es donde nosotros vamos a tener varias aplicaciones corriendo, ¿ya? La otra cosa que generalmente se configura dentro de Django es la parte de acá, que es la base de datos. Obviamente que aquí, si ustedes se fijan, aparece con Engine, Django, Backends, SQLite 3, que lo que hace básicamente es crear un archivo de aplicación interno. O sea, usted piense lo que es como su pequeño local storage que están ordenándolo de una forma bastante particular de base de datos, que es de tipo SQLite, ¿ya? Y aquí, si nosotros cambiamos el motor, el engine, donde vamos a conectarnos, obviamente que aquí empezamos la lógica de las migraciones, ¿ya? Así que ahí hay que hacer varias cositas. Obviamente que aquí también uno puede configurar algunas cosas como los lenguajes, que se fijan que está en inglés, todo lo que son las zonas de disponibilidad, entonces las zonas de tiempo, en qué región están, entonces uno los puede configurar. Ese es bastante útil. Y el otro que vamos a utilizar bastante dentro de esto es el archivo de URLs. Bien, el archivo de URL acá es donde nosotros vamos a tener que distinguir cuáles son las rutas que vamos a ejecutar y de qué manera vamos a llegar a ellas. Y obviamente que eh, hay que aquí establecer la manera en que va a navegar el sitio. Y esas navegaciones tienen que estar asociadas ciertos, a ciertos componentes de la aplicación web. Entonces, obviamente que hay que aquí ordenarlo lo más riguroso posible. Y el otro archivo que está acá, que es de los archivos principales, está el archivo que se llama WSGI, ¿ya? El WSGI también es un archivo que se utiliza para la instalación y despliegue. De aquí, obviamente que uno aquí va a colocar cosas que tengan que ver con los estados de middleware. Aquí uno puede armar varias cositas para establecer variables de entorno, etcétera. Entonces, esto es lo que yo diría la estructura básica de Django que va a venir en cualquier proyecto que uno encuentre, ¿ya?